Majorras está ganando. Sí, no es fake, la pelea entre Majoraga y el Culiacocineras está en su clímax y adivinen quién tiene la delantera. La paliza que le metió Majoraga tras adaptarse por completo a la técnica de Dabura la verás a continuación, luego del estreno del capítulo 18 de Jujutsu Kaisen Módulo. Tras manifestarse Rika en Tsurugi, la pelea entre este último y Maru continúa. El capítulo nos cuenta que el anillo de Rika es un objeto maldito registrado en el almacén prohibido del clan Gojo. En él se conserva la técnica de Okotsuyuta, además de su descomunal energía maldita y la voluntad de la propia Orimoto Rika. Rika parece estar divirtiéndose con Maru, quien intenta defenderse de los brutales golpes de Tsurugi, que ahora cuenta con el plus de la reina de las maldiciones. Maru se percata de la herramienta maldita que le está otorgando tanto poder a Tsurugi y menciona que, según sabía, era un recuerdo de su abuelo y que ese no es un poder que pueda ser contenido por una sola persona. Alguien con una energía tan inimaginable como esa debió haberla estado acumulando en su interior durante décadas. Esto claramente es solo una teoría por parte de Maru, quien no conoció a Yuta y no puede creer que un solo individuo tuviera tanto poder. Maru intenta volver a usar su técnica contra Tsurugi, pero no funciona, puesto que este lo toma del cuello y logra impactar un golpe que Maru resiste a duras penas. Maru se pregunta si su técnica no está funcionando y llega a la conclusión de que debería equilibrar la pelea con el poder de su espada y la energía maldita del anillo. Tsurugi le dice que lo siente, pero que se asegurará de ganar sin importar qué. A lo que Maru responde que no necesita disculparse. A los pies de Tsurugi observamos cómo desde la tierra comienzan a brotar pequeñas flores y Maru dice que lo mismo harán ellos. Es aquí donde vemos cómo Maru hace crecer literalmente un pequeño bosque a su alrededor, al mejor estilo Moctún de Hashirama. La pelea continúa. Y a pesar de tener a Rika de su lado, Maru demostró ser un rival muy difícil de vencer. El combate entre Majoraga y Dabura continúa. Con este panel impresionante, el cual farmea aura a niveles increíbles, Dabura Caraba contempla al hasta ahora imposible Shikigami del clan Zenin. Ambos se lanzan al ataque y Dabura, colocando sus manos sobre el rostro de Majoraga, utiliza su técnica de luz. Sin embargo, esta vez no le hace absolutamente nada. Majoraga responde con una estocada letal al rostro del simuriano, quien comienza a recibir una paliza descomunal por parte del Majorras. Mientras esto sucede, Dabura entiende lo ocurrido. Su técnica fue anulada. Esa era la habilidad de la criatura que ahora lo está apaleando. Majoraga consumió su técnica, se sincronizó con ella y tras la rotación del círculo mágico sobre su cabeza, logró adaptarse por completo. Mientras la cabeza y el cuerpo de Dabura se sacuden por los constantes golpes, su mente está repleta de preguntas. Una de estas es si no le quedan movimientos. ¿Acaso perderá? En ese momento, entre tantos pensamientos, Dabura recuerda su juventud junto a Doula. En el recuerdo, Doula le pregunta si tal vez no sería mejor que se lleve bien con los de su tribu. Dabura interpreta que Doula no quiere estar cerca de él, pero este aclara que no es así y que, fuera de Dabura, no hay nadie con quien valga la pena pelear. Ambos hablan sobre la posición que ocupan, aislados por su fuerza y relegados a un sombrío lugar. Tras el recuerdo, Dabura está tirado entre los escombros, herido y experimentando un sentimiento que nunca había conocido: dolor y miedo. Otro recuerdo aparece en su mente, donde Dabura le cuenta a Doula que nunca se esfuerza y aún así
gana. Sin embargo, cuando lo rechazan por su poder, siente un dolor profundo en el corazón. Es un guerrero fuerte, pero en realidad no desea pelear. Doula le responde que eso no es cierto, no es que no quiera luchar, sino que nunca ha peleado en serio. Es demasiado fuerte, incluso para ser un guerrero. Dabura no lo comprende del todo y Doula le explica que hay un límite para lo que se puede transmitir con palabras, pero que algún día aparecerá alguien lo suficientemente fuerte como para derrotarlo, y entonces lo entenderá. De vuelta en el presente, Majoraga impacta un rodillazo brutal en el estómago de Dabura, haciéndolo colisionar contra un edificio. La golpiza es terrible y Dabura se da cuenta de lo que realmente significa pelear por quienes amas y negarte a hacerlo por quienes no. Ninguna de sus peleas pasadas había sido real. Al mismo tiempo recuerda la pregunta de Doula sobre si podría proteger a los de Rumel y cómo su hermana aseguró que él podría hacerlo. Finalmente Dabura se convierte en un verdadero guerrero al decidir librar una pelea real con un propósito claro. Acto seguido, detiene el golpe de Majoraga y rompe la espada del Shikigami en el proceso. Aquel golpe que pudo haber sido el último. Majoraga retrocede y Dabura dice que lo siente. Ahora va a pelear en serio. Su técnica de luz y la otra técnica impronunciable le permiten moverse a esa velocidad, refiriéndose a la velocidad de la luz, aunque nunca la había usado de esta manera, porque su cuerpo no puede soportarlo. El simuriano llega a una conclusión. Si este monstruo se adaptó a su técnica y ahora es inútil, solo le queda golpearlo hasta hacerlo pedazos con sus propios puños. El momento finalmente llegó. Por Doula y para convertirse en un verdadero guerrero, Dabura aumenta su fuerza y velocidad hasta el límite. El capítulo termina con la frase de que en un terreno inexplorado, Dabura Kabara está a punto de danzar a la velocidad de la luz. La gran pregunta es, ¿Majoraga podrá con esto? En el próximo episodio lo descubriremos. Bueno, jóvenes, por fin continuó la pelea entre Dabura y el Majorras. No sé bien por dónde empezar para los que se quedan después del capítulo porque esto fue una locura. Vamos primero con Maru y Tsurugi. Muchos se estarán preguntando cómo puede ser que Tsurugi todavía no derrote a Maru teniendo de su lado el poder de Rika. Es una duda lógica, pero el punto clave es que Tsurugi no es Yuta. Él pelea desde lo físico y al no utilizar nada más y siendo Maru un enemigo con trucos complejos y muy resistente, es evidente que la pelea no se va a definir tan fácilmente. Habrá que esperar para ver cómo avanza, puesto que a diferencia de la pelea entre Dabura y Majoraga, en esta todavía me da la sensación que puede pasar de todo. Y hablando de lo que considero es la pelea estelar, justamente la de Majoraga y el marcianito, quiero ser un defensor de Dabura. No es que el personaje me caiga de 10 ni nada por el estilo, pero siento que después de la descomunal paliza que le dio Majoraga, quien no le ganó en este episodio de milagro, y porque seguro se viene el regalo de Gege a su nuevo novio, le echaron mucho hate a Dabura, tildándolo de vendehumo, porque su caída frente a nuestro amigo Se Adapta fue muy rápida. A mi parecer, Dabura está con todas las desventajas. O sea, sí, lo de Sukuna y Gojo es de admirar, sobre todo lo de Satoru, quien derrotó a Majoraga teniendo además de este a Sukuna y al bicharraco ese que también era súper fuerte. Pero a favor de Dabura, Gojo tenía información previa sobre Majoraga, mientras que Sukuna descubrió qué debía hacer justo antes de que la adaptación llegara al 100%.
y por eso pudo derrotarlo, sin mencionar que los conocimientos de Sukuna no son los del Simuriano. Dabura no tiene nada de eso, está peleando a ciegas, se dio cuenta de la adaptación pero demasiado tarde, y ahora su única opción es derrotar a Majoraga a puro caso limpio. No me pregunten cómo va a salir eso porque no lo sé. Ni siquiera sé si Majoraga puede adaptarse también a los ataques físicos. Si bien el panorama para Dabura es complicado, creo que de una forma u otra va a ganar. Y bueno, F por Yuka. De todas formas, Yuka está frita, así que bueno. Me pareció un capitulazo, súper emocionante, que transmitió cada golpe, cada palabra y cada recuerdo. Me encantó. Además, nos deja con la intriga de lo que pasará en el siguiente episodio y con una pelea que, aunque parecía terminada, quedó completamente abierta. Me encantaría saber qué les pareció a ustedes el episodio. Si tuvieran que calificarlo del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrían? ¿Quién creen que terminará ganando, Majoraga o Dabura? Y en la pelea entre Tsurugi y Maru, ¿cuáles son sus predicciones? Antes de responder si les gustó ver este episodio 18 aquí conmigo, les pido por favor que dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho. Si quieren que siga trayendo los capítulos de módulo, dejen su pulgar arriba. Esa es la mejor forma de darme a entender que les gusta este contenido. Leo todo lo que tengan para decir del episodio, su calificación, reacciones, sensaciones y lo que les dejó abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema.